verdad sirva a todos y todos. Así que eso, dejarlos con estas palabras de aliento para seguir en esta gran lucha que están haciendo. Y bueno, yo lamentablemente en un ratito más me voy a tener que desconectar porque voy a ir en trayecto, pero seguimos conectados con la presidenta y con todas las acciones que a futuro se puedan estar llevando adelante también para poder hacer frente en estos momentos históricos que estamos viviendo de grandes transformaciones, donde ustedes han sabido jugar un rol muy importante. Eso. Muchas gracias, Vicky, y nuevamente agradecerle. Vicky siempre ha estado ahí con nosotros también en las manifestaciones en pandemia, así es que se agradece, y aprovecho también de saludar a otro de nuestros compañeros que también nos ha estado siempre ahí acompañando, a quienes hemos estado en la calle, así es que muchas gracias también. Saludar a Jorge González, que además ya también es un conocido artista y dirigente para AFAEB, así que gracias, Jorge, también por estar hoy día. También están nuestros compañeros de FENADUC, Jorge Bozo, Roxana Salinas, que estaban saludando por el chat, así que también darles las gracias y aprovechar de darle la palabra a Wilfredo, que es el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Pública. Muchas gracias, Carolina. Brevemente, para no atrasarlos, darle los buenos días a todas, a todos los compañeros de todas las regiones, las provincias en donde llega la JUNAEB a través del territorio chileno. Brevemente también hacer una reflexión, la importancia de mirarse, de remirarse. Qué importante es detenerse a hacer un proceso reflexivo. Llega un momento de la vida en que las instituciones hay que replantearse para qué estamos y hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir, qué camino queremos recorrer. Es como mirarse al espejo, es un ejercicio que hay que hacer con cierta periodicidad. Y por lo mismo, qué orgullo sentimos como FENADUC de que la AFAEB, una de sus instituciones base, esté haciendo este ejercicio, el cual parte hoy día, no termina hoy, solo se inicia hoy, y en el cual probablemente a través de esta metodología que presentó a su momento Felipe, de estas preguntas guía orientadoras, va a surgir el sentir, el pensar de las trabajadoras y trabajadores de JUNAEB, asociados a AFAEB, sobre cómo vislumbran ellos, o sea, cómo se vislumbra el panorama de aquí en adelante, y sobre todo en un año en un periodo político, en un ciclo político tan trascendental para nuestro país. Y por lo mismo es importante poder recoger de primera fuente las miradas, los sentires de todos ustedes, y a partir de eso generar una propuesta. Probablemente esto va a terminar con una propuesta, con un informe, o al menos con un punteo, ¿cierto?, de hacia dónde quieren proyectar la institución. Y eso, cuando lo hacen los trabajadores, adquiere toda la potencia que se requiere en los tiempos actuales. Desearles, compañeras y compañeros de AFAEB, que este congreso que se inicia hoy día se concreten todos los propósitos que se han planteado para ello, y que de alguna manera esto también permita dar cuenta de todo este proceso que ustedes han llevado durante este año, en donde a partir de las movilizaciones se han manifestado las inquietudes y las inconformidades que tienen en cómo se ha llevado la institución, de cómo se ha gestionado y cómo la institución está respondiendo principalmente a la ciudadanía, a las niñas, niños y jóvenes, que en el fondo son los que requieren los recursos con los que dispone JUNAEB. Felicitarles, agradecerles al directorio de AFAEB por la invitación y desearles que sea un gran inicio de congreso. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Wilfred. Ya veo que está conectado nuestro expositor, así es que no sé si alguien más, sobre todo de nuestros invitados, si quisiera tomar la palabra. Aprovecho ahora de ofrecerla antes de que partamos ya de lleno en el desarrollo de nuestra jornada de trabajo. Si no, partamos nomás, digo yo. Recordarles a todos y a todas, sobre todo también a nuestros invitados, que este trabajo efectivamente es como la consecuencia de la falta de escucha y de incorporación de lo que los trabajadores y trabajadoras pensamos, creemos y conocemos de la institución en este proceso de cambio que inició y que está implementando la dirección actual,
bajo el tema, el gran paraguas de la modernización, que finalmente se ha traducido en una reestructuración, que ayer finalmente el director volvía a decir que es una reorganización. Finalmente, de una gran modernización terminamos en una reorganización en la práctica, pero sí que tiene consecuencias importantes en el trabajo. Hemos vivido estos días difíciles, digamos, de indefinición de funciones, pero además de poca claridad de lo que realmente la institución va a lograr con estos cambios. Así es que, dado ese escenario y dada la falta de escucha y de participación y de voluntad para incorporarnos en el proceso, es que decidimos, luego de 2 meses de estar en paro prácticamente, decidimos darnos este espacio de trabajo para levantar una propuesta propia que nos permita presentarla y generar en el fondo otro tipo de alianzas para cambiar la institución como creemos que se necesita realmente. Así que en ese trabajo, en ese gran desafío en el que estamos hoy día, y para eso tenemos hoy día un invitado que nos va a ayudar también a pensar, a incorporar nuevos elementos en nuestra reflexión, en nuestro análisis, y están todos y todas invitados también a quedarse para compartir esta presentación, y luego nos quedamos los que vayamos a trabajar en los grupos, pero la invitación queda abierta para todos los que quieran. Él es Víctor Orellana, para quienes estaban intrigados e intrigadas porque tiene un alcance de nombre con un ex compañero, no es nuestro ex compañero, así que yo le voy a pedir a Víctor primero que nos diga su apellido materno, porque no teníamos cómo distinguirlo, así que darle la bienvenida a Víctor. Él es sociólogo académico de la Universidad de Chile, especialista en investigación sobre educación, modernización y calidad en la educación. Así es que es parte de la Fundación Nodo 21, y es un honor en realidad hoy día tenerlo aquí con nosotros para que nos pueda aportar también a este trabajo que nos hemos autoimpuesto. Así que bienvenido, Víctor, buenos días. Y ahí está, Víctor Orellana Calderón. Siempre el apellido materno tiene que estar ahí, pues yo tampoco tengo el mío, así que vamos a empezar a ponernos los apellidos. Gracias, Víctor, bienvenido. Aquí te dejo el micrófono y cámara para ti. Gracias, Carolina, y gracias a todas y todos ustedes. Para mí, de verdad, es un orgullo estar colaborando con su organización, con su proceso de organización. Lo que yo tenía preparado era una presentación breve que trata de comentar un poco qué compete, cuáles son los desafíos a las distintas instancias de la educación en Chile, considerando el proceso de cambio institucional que estamos viviendo. Chile está viviendo un proceso, está escribiendo una nueva constitución. Probablemente se va a tratar de cambiar lo que aparecía en la constitución previa de sobreeducación, y eso va a tener una serie de consecuencias. Entonces es muy importante que las discusiones actuales de las organizaciones sociales no solo consideren eso como un hecho de la causa, sino también se apropien de esa discusión, porque es imposible refundar la educación en Chile sin los trabajadores y las trabajadoras, sin las personas que la llevan adelante concretamente. Entonces, yo voy acá a presentar pantalla, si puedo presentar. Ahí, no sé si se está viendo. Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, voy a hacer 3 cosas, básicamente comentar un poco el origen histórico, porque eso es importante, o sea, el presente no es solo, es una suma, digamos, de los acontecimientos pasados. Hay que hacer un poco de historia, luego ver los dilemas actuales y finalmente ver las posibilidades del futuro, ¿no? Parto bien atrás, digamos, los años 60, porque es muy importante esto de que hoy día tenemos en Chile una especie de mito, ¿no? Que tuvimos una educación de mercado que generó un montón de crisis, probablemente ustedes las conocen mucho mejor que yo, pero se construye la idea de que antes había un pasado mítico, que la educación era pública, etcétera, ¿no? Y resulta que, si bien Chile tuvo una educación pública que lo prestigió a nivel mundial y tuvo instituciones muy interesantes, una de ellas precisamente es la de ustedes, una de ellas precisamente esta, digamos. La educación pública llega a los años 60 muy cuestionada.
muy cuestionada en gran medida porque es un proceso de construcción de educación pública que nunca logra ser universal, es decir, que tiene a la gran mayoría de la población fuera de las aulas. Pero además es una educación que tiene una serie de contradicciones, de sinsentidos. Existe, por ejemplo, una división muy fuerte entre lo que es la educación elitaria, para las élites, y lo que es la educación para las masas, para el trabajo. Pero además en esa época, y por lo tanto eso genera un cuestionamiento muy importante, muchas movilizaciones sociales, hay mucho descontento con la educación existente hasta ese minuto, y además en los años 60 Chile experimenta un proceso de transformación, ya que estaban hablando de modernización precisamente, y por ejemplo, la otra institución que era relevante para el cuidado de la vida, aparte de la escuela, que es la familia, también se ve desbordada, aparecen las políticas de planificación familiar por primera vez. Entonces, de alguna manera, en los años 60, estas instituciones que son la escuela y la familia no han cuajado, no están siendo valoradas de manera tan positiva por la población como se ha construido hasta ese momento, y por lo tanto hay dos procesos de cambio muy importantes, que es uno es la reforma universitaria del año 67, y es una reforma que la produce el propio movimiento estudiantil, o que la genera, que la inicia, y luego la reforma escolar un poquito antes del año 65, ¿no? Hay un proyecto de reforma escolar el año 71, que es el de la Escuela Nacional Unificada, de la Unidad Popular, pero ese proyecto se retira del Parlamento. Independiente del contenido de esta reforma, lo que yo trato de sugerir con esto es que en los años 70, si uno va y utiliza la palabra modernización, probablemente el proceso de modernización más interesante de la educación chilena ocurre en esos años. Se quintuplica la matrícula en alguna institución de educación superior, a nivel global, por ejemplo, se triplica, crece la matrícula en educación media. Esto es resistido, por ejemplo, por los profesores normalistas, no es tampoco es un hecho que pasa sin conflicto, pero es un proceso de modernización muy interesante en base a la educación pública. En ese contexto, de hecho, JUNAEP se funda precisamente, bueno, es la reestructuración de instituciones que existían antes, ciertamente, pero aparece precisamente en ese proceso de cambio, ¿no? Lo que hace la reforma dictatorial es finalizar, digamos, interrumpir de manera, digamos, a manos militares, interrumpe ese proceso de modernización, básicamente porque las fuerzas que dan el golpe de Estado, digamos, tienen una concepción contraria a la educación pública, nunca les gustó la educación pública, la resistieron todo lo que pudieron durante el siglo XX. Pero además de ese efecto negativo, ¿no?, que es literal, o sea, se intervienen las universidades, se persigue a los profesores, luego hay una obra constructiva, digamos, lo de la dictadura, que se galvaniza en la Constitución de 1980, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Constitución de 1980 lo que se hace en el fondo es una operación para invisibilizar a la educación pública, es decir, para que la educación pública no solo debilitarla, sino que eliminarla de cuajo del diseño institucional. Primero se niega el derecho a la educación, o sea, lo que hace la Constitución es decir que los padres tienen la libertad y tienen la primacía para educar a su hijo y elegir la educación de su hijo, es decir, el Estado no vela directamente por el derecho a la educación del niño o la niña, sino que el Estado lo que hace es responder al derecho que tienen los padres de elegir la educación de los hijos, pero los intereses de los niños y las niñas no están protegidas institucionalmente, ¿no? Eso da lugar a un modelo de libertad de enseñanza, que es una vieja palabra que luego la Constitución de 1980 resignifica para construir un mercado de la educación. Y consecuentemente en ese mercado de la educación, ya la educación estatal, digo estatal y no pública, porque la educación pública conceptualmente está eliminada, la educación estatal entra a competir en igualdad de condiciones con la educación privada, toda vez que el financiamiento se traslada a un subsidio a la demanda, un voucher, que cuesta lo mismo en caso público o privado, ¿no? Naturalmente, como se genera un sistema de libre mercado, aparece la idea de propiedad privada de las escuelas como fábrica, ¿no?, que compiten unas con otras, y eso necesariamente lleva a la idea de un propietario. Y esa es la imagen del sostenedor. Entonces, por ejemplo, el Estado mismo se transforma en sostenedor. Y el sostenedor estatal es evaluado de la misma manera que el sostenedor privado. Son casi lo mismo, o sea, se les aplica la misma legislación. Esto, por supuesto, no es una obra que termina de consolidar la dictadura. Esto se consolida mucho más adelante, pero estas son las trazas fundamentales, ¿no? Es decir, este proceso de modernización
de la educación pública, este proceso de secularización de la familia que traía las políticas de planificación familiar. En el fondo, este camino de la sociedad chilena a ser una sociedad moderna es interrumpido, se reconstruye esta idea conservadora de la familia, bueno, se eliminan todas las políticas de planificación familiar, y luego se elimina la misma idea de educación pública, ¿no? Así que, ahora, el punto con este proceso es que luego cuando vienen los gobiernos civiles no solo no cambian esto, sino que lo profundizan. Hacen políticas de ajuste. De hecho, habitualmente en el debate en educación uno escucha mucho hablar de la política educativa. La política educativa aparece como discusión en la medida que está velada la discusión de todo lo demás, o sea, del diseño institucional, de los aspectos fundamentales. Entonces, lo único que queda es virar con algunas políticas un poquito para allá, un poquito para acá, administrar lo que se heredó. A poco andar, esta modernización ahora de mercado tiene un logro importante, que es la ampliación de la matrícula. Si bien la ampliación sustantiva de matrícula a nivel básico y medio en Chile corrió de la mano el Estado, luego hay un proceso de trasvasismo, ¿no? La matrícula se va yendo de la educación estatal, producto del abandono en la cual es puesta por el propio Estado, ¿no? La educación pública en Chile muere a mano del propio Estado, o intenta ser aniquilada por el Estado, y la matrícula tiende a irse a la educación particular subvencionada, ¿no? Porque ve mejores condiciones en ella, porque se quiere proteger, por un montón de razones, ¿no? Y a nivel superior, a nivel de educación superior, el mercado también aumenta la matrícula. En síntesis, ya el año 2000, en la década de los 2000, ya la educación privada es mayoritaria en todos los niveles educativos, y lamentablemente hoy día también lo va a terminar siendo producto del tipo de expansión que hay a nivel preescolar, lo va a terminar siendo también a nivel preescolar, porque la opción del Estado precisamente sigue siendo la opción por la educación privada. El punto es que este proceso de masificación no cumple la expectativa social, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reforma del año 94, que esperaba que fue una reforma curricular, que se hizo, que luego la reforma de jornada escolar completa, reformas que esperaban los técnicos que las diseñaron, que incrementaran los resultados, mejoraran los resultados que se miden por CIMSS. Después podemos hablar de la pertinencia o no de ese indicador. El caso es que eso no ocurre. Y de la masificación de la educación privada en realidad se sugieren dos efectos. Luego vienen dos efectos muy importantes, que es la baja calidad general del sistema y la segregación. El mercado educacional, como cualquier mercado, se estratifica y termina produciendo una segregación radical, mayor a la segregación urbana, es decir, la segregación educacional en Chile es más alta que la segregación de los barrios. Y esos dos efectos en calidad, por decirlo de alguna manera, en un sistema que no tenía el rendimiento que pretendía, incluso después de esta reforma, ¿no? Que significó, ustedes saben que la reforma de la jornada escolar completa termina siendo un traspaso gigantesco de recursos del Estado a sostenedores privados para incrementar su infraestructura, literalmente un regalo. A pesar de eso no se incrementan los resultados, y allí el modelo de mercado en educación pasa a ser un modelo de mercado regulado. Es decir, la opción por profundizar el mercado lleva esta idea de que a lo mejor la educación no se comportaba como un libre mercado, sino que había que construirlo como un mercado regulado. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, tomemos un mercado entre comillas libre, por ejemplo, el agua embotellada. Yo puedo ir a una esquina y comprar cualquier marca, Cachantún, Vital, las aguas del bosque, cualquier marca y variedad que yo quiera, ¿no? En cambio, cuando, por ejemplo, se trata del agua potable, el agua que a ti te llega a la casa, eso es lo que la llaman los economistas los monopolios naturales, ¿no? Que yo no puedo tener 4 llaves de agua en la casa para ver qué marca tomo, ¿no? Si tomo agua andina, tomo no sé qué. Entonces, ahí se requiere construir una especie de mercado regulado. Entonces, el Estado, como ya no tiene empresas públicas de servicios sanitarios, ¿no? Ya no existe EMOS, que era la empresa que yo me acuerdo de niño, ¿no? Que me acuerdo, todos nosotros nos acordamos, sino que existe Aguas Andinas. Entonces el Estado tiene que regular Aguas Andinas, tiene que establecer las tarifas, tiene que establecer una serie de condiciones que en una situación de mercado las genera el mercado mismo. Pero no por eso Aguas Andinas es público. Bueno, siguiendo con ese ejemplo, lo que ocurre de los 2000 en adelante es que el Estado se tensa para tratar de resolver estos problemas a través de la sofisticación del Estado evaluador. Pero ya no solo un Estado que evalúa, sino que un Estado que a raíz de la evaluación va poniendo cada vez más financiamiento en la educación
privada, y va, lo que es muy interesante, responsabilizando a los trabajadores y a los profesores. Posterior a los años 2000 hay una persecución a los profesores, de hecho, por ser los responsables de la mala calidad, viene el tema de la evaluación docente, por supuesto a los técnicos nunca nadie lo evalúa, ¿no? La pertinencia de sus políticas, etc. Entonces se crea la ley CEP y sus derivados, la superintendencia, la agencia de calidad, el circuito de desempeño nacional del desempeño docente, el SNED, y finalmente la carrera docente hace pocos años, ¿no? A medida de que este mercado regulado va incrementándose, los dos problemas que son de rendimiento de calidad de la educación chilena y de equidad, de segregación, no se resuelven. No se resuelven. Eso es lo dramático de esta historia, ¿no? Es como le echan plata a un sistema y como no sirve, cada vez se parcha más. ¿Y cómo se parcha más? Con una serie de mecanismos regulatorios que van creando, y esto es lo importante, una tremenda desconfianza a las instituciones escolares que van sobrenormando todo, porque está esta idea de que los sostenedores son gente que puede arrancarse con la plata, entonces hay que fiscalizarlo. Y se va construyendo esta noción de entonces que la visión progresista en educación pasa por controlar con mucha drasticidad a la educación privada en lugar de reconstruir la educación pública, que es muy paradójico, ¿no? O sea, se termina pensando que más Estado evaluador, más prohibiciones, más evaluaciones, más recursos contra desempeño van a ir generando un incremento en la calidad y una disminución de la segregación, y eso no ocurre así, todo lo contrario. Entonces, pero además de este efecto, por decirlo de alguna manera, político institucional, se genera un efecto conceptual, digamos. O sea, todo el saber en educación, el saber técnico especializado, la ciencia, la investigación, empieza a orientarse en torno a estas preguntas, como exigirle a las escuelas con tal de que aumenten su desempeño, es decir, cómo apretarlas por CINCE, cómo apretarlas para que sean escuelas efectivas, y ahí se construye una idea de educación que yo digo, más que de educación, es una idea sobreescolarizada. Y pongo un puro ejemplo, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de la alimentación, que es relevante, fundamental en el desarrollo de los niños y las niñas, pierde total centralidad. Porque la educación ya se trata simplemente de CINCE, y luego en la media se trata de PSU. Y todo lo demás es irrelevante. Por eso este país comete la locura de sacar educación física, por ejemplo. Porque ¿de qué sirve educación física para los puntajes PSU? Entonces, todo lo que no entra en PSU no sirve, todo lo que no entra en CINCE no sirve, y la educación se transforma en una especie como de gimnasio cognitivo, pero como está mal diseñado, no funciona. Es como hacer pesas todos los días, pero sin peso. Entonces, al final, ni entrena, ni construye una visión integral de la educación y del cuidado, ¿no? Entonces, este modelo ciertamente genera una crisis que es lenta. Yo creo que acá hay un tremendo papel de los estudiantes, ¿no? De los jóvenes, de ir alertando sobre esto de manera incipiente, ya el 2001, por ejemplo, con el mochilazo, pero luego más adelante, el 2006, 2011, se empieza a construir un movimiento social por la educación, un movimiento que, bueno, del cual ciertamente ustedes son parte, que también son parte de estas nuevas fuerzas a nivel de los profesores que tratan de resistir estas situaciones, ¿no? Y ya se van institucionalizando estos problemas como una suerte de problemas sin solución. Lo que va generando luego esto de la calidad y la equidad, que es el problema de la igualdad, la segregación, el problema técnico de la calidad, luego hay un problema final, que es que esta situación a la larga, es decir, esta educación sobrenormada, sobreexigente, va generando una situación de agobio. Que es el agobio, digamos, es una especie de cansancio de un sistema que te exige cosas que no tienen sentido, y que te exige, y no por eso produce más. Entonces, la sensación, por ejemplo, de los profesores y las profesoras es que le exigen un montón, pero tampoco las dejan hacer su trabajo. Porque tienen que llenar portafolios, tienen que hacer una cosa, pero tampoco les permiten hacer su trabajo como su saber profesional lo indica, ¿no? Entonces, eso lleva ya que el sistema educacional chileno al 2018, 2019, ya está en una crisis muy grande. Les cuesta mucho llevar adelante las pruebas características de este sistema de medición estandarizada. El CIMSE, por ejemplo, una prueba resistida, y luego PSU, las últimas PSU tienen que rendirse con Carabineros.
porque ya los estudiantes empiezan a darse cuenta que si yo soy pobre y doy una prueba, voy a sacar 500 puntos o 400 puntos. Y no tengo nada que hacer, o sea, es una prueba, un dispositivo que lo único que hace es responsabilizarme a mí de un problema estructural. Y ojo, 500 puntos del puntaje medio, o sea, un joven puede pensar que le fue mal con 500 puntos, y en realidad una persona normal. Bueno, porque es una prueba estandarizada, esto se puede explicar con más detalle, ¿no? Pero el caso es que ya esta situación de crisis, cuando viene el COVID ya termina de reventar todo, ¿no? O sea, el COVID termina dejando desnudo al rey, por decirlo de alguna manera. Es decir, el COVID lo que hace es radicalizar una situación que ya venía mal. Y por ende, todo este sistema, que esto es lo importante, ¿no? Todo este sistema de acción estatal, la regulación, la superintendencia, la agencia de calidad, todo eso, ante una situación de emergencia, donde el problema ya no es el CINSE ni la PCU, sino el problema es la vida, se tornan espurias. Entonces Chile entra en esta discusión de o detener la educación o mantener la educación, pero ninguna de las dos cosas te resuelve nada, porque si mantienes la educación es un sinsentido, y si la detienes, dejas de aportar con la educación al cuidado de la vida, que es algo muy relevante. Entonces, voy a tratar de volver a la pregunta inicial para ver cómo se puede recuperar una idea sobre la reconstrucción de la educación pública, ¿no? Primero, toda sociedad tiene una educación en virtud de sus necesidades históricas. No hay dos educaciones ni tres educaciones iguales, porque las sociedades fundan su sistema educacional en virtud de lo que requieren en cada momento, ¿no? Por ejemplo, en algún momento Chile, cuando se funda el Instituto Nacional, en el proceso de independencia, se hace para construir la nación, una idea de nación compartida. Hoy nuestros problemas quizás no son eso. Los problemas, de hecho, de los 60, por ejemplo, la transformación a nivel de familia, no solo no se detienen, se profundizan. Hoy día las familias son diversas, las mujeres se incorporan al mundo del trabajo, enhorabuena, esto lo ha planteado el feminismo, y enhorabuena que sea así. La mujer ya no va a aceptar una vida limitada al cuidado, y el cuidado de los hijos y las hijas aparece cada vez más como una labor humana, digamos, ni femenina ni masculina, sino como una labor simplemente humana. Y por lo tanto eso obviamente replantea dilemas en la educación. Y además el aula tradicional, esta crítica que ya había en los años 60, sigue, a pesar de masificarse, el aula sigue estando desbordada. Es decir, hoy en la sociedad contemporánea, las personas, los sujetos, los niños y las niñas, se forman en gran medida fuera de las aulas, porque la cultura fluye de una manera distinta a lo largo y ancho de la sociedad que como fluía en el siglo XX, principalmente a través de la figura del profesor. Ya los profesores y los padres no son las figuras de autoridad que eran ante los niños y las niñas hace 50 o 100 años, ¿no? Ya los niños y las niñas se crían en sociedad directamente, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos niños de 3, 4 años que hablan con acento mexicano porque ven YouTube y aprenden a leer en las redes sociales y no en la escuela. Entonces, eso genera una capacidad de la sociedad de autoeducarse, por decirlo de alguna manera, pero que puede terminar en situaciones desconectadas con la organización de las disciplinas científicas, como ocurre, por ejemplo, con el movimiento antivacuna o el caso del terraplanismo, ¿no? La gente que es terraplanista no es terraplanista porque sea tonta, al revés, es terraplanista porque es inteligente. Es decir, detrás del terraplanismo hay un razonamiento crítico, de sentido común, pero crítico igual. Lo que pasa es que es un razonamiento que está desanclado, desconectado de las disciplinas científicas y del acumulado de conocimiento de la especie humana, digamos. Esto de que, esta frase de Newton, ¿no? De que él pudo hacer todo lo que hizo intelectualmente porque se subía a hombros de gigantes, es decir, porque se apropiaba del conocimiento heredado. Precisamente eso es lo que no ocurre. Hoy día la sociedad se forma por fuera de la educación, pero, o en gran medida por fuera de la educación, pero esa formación, por decirlo de alguna manera, es espontánea, es salvaje, no es organizada, y por lo tanto no es necesariamente compatible con el acumulado conocimiento de la especie. Entonces la crisis de la educación, y por decirlo de alguna manera, el desborde de la familia, son mucho mayor. Yo creo que hay que tomar todos estos elementos para reimaginar qué puede ser la educación en el siglo XXI, es decir, qué necesidades nosotros tenemos que resolver
con la educación. Entonces, para mí, eso requiere ese ejercicio antes de ir al contenido, que me imagino yo y que puede ser pertinente para la discusión de ustedes, ¿no? Requiere dos condiciones previas. Uno, una mayor libertad política de imaginar la educación. ¿En qué sentido? De que la verdadera libertad de enseñanza no es elegir una educación dada. Que tú en el mercado la única libertad que tienes es de elegir. La verdadera libertad es crear, que es distinto. No es lo mismo elegir algo dado que inventarlo tú. Entonces, la pregunta no es qué educación eliges, es qué educación queremos. Porque la educación puede ser lo que nosotros queremos. Por ejemplo, la educación puede ser un espacio para el ejercicio del tiempo libre, o no. Podemos tener prebásica obligatoria, o no. Podemos decidir eso, podemos debatir, eso hay que debatirlo. Entonces, a eso me refiero con más política, porque política no en el sentido partidista, no en el sentido pequeño del término, sino como libertad a la reflexión de la sociedad. ¿Qué sentido tiene hoy día construir un sistema de educación? Y luego también más ciencia, porque digo más ciencia, esto me lo digo ahí para mis colegas en la universidad, que necesitamos más investigación y más ciencia sobre el fenómeno hecho pedagógico real, no solo sobre la escolarización, que son cosas distintas. Porque nosotros quizás no estamos investigando lo suficiente cómo los niños y las niñas realmente aprenden y dónde aprenden. Es decir, las formas reales de lo que los psicólogos le llaman el desarrollo, y no simplemente las técnicas organizacionales para subir un indicador u otro, sea de CINCE o de los llamados otros indicadores, que es un poco ridículo, ¿no? Pero en Chile existen los otros indicadores de la calidad. Ese saber organizacional, tecnocrático, es un saber que nos sirve poco para comprender el fenómeno pedagógico real. Y algunas reflexiones sobre a dónde se encamina Chile, más bien de futuro, ¿no? Yo creo que primero hay que superar la política, como la idea de política educativa como programa liviano o como un ajuste focalizado. Como dicen los maestros, acá hay que entrar a picar. Y hay que entrar a picar harto. Porque nosotros tenemos un conjunto de instituciones en educación que están vinculadas fundamentalmente a este operar del mercado. Entonces no podemos simplemente, entre comillas, desmercantilizar la educación. Tenemos que construir una nueva. Ese es el desafío. Yo creo que la idea mandante, fundamental acá, es superar una idea aislada de la educación, porque la idea aislada de la educación, de que está la educación por ahí, está el hospital por allá, y está la familia por acá, se corresponden a una sociedad que era completamente distinta a la nuestra. Por ejemplo, el único nivel educacional pensado para ser universal fue el nivel básico. La nivel de enseñanza media y la educación superior nunca se pensaron para ser universales, no obstante son universales. Hace 50 años la gente vivía mucho menos. La familia, y lamentablemente eso cargaba la mano, a las mujeres se encargaban del cuidado. Hoy, enhorabuena, como planteaba antes, el feminismo ha instalado, y me parece súper bien, la idea de que el cuidado es una labor humana, no puramente de las mujeres, ni únicamente familiar. Por lo tanto, la educación habría que dejar de pensarla de manera aislada en lo técnico-pedagógico, porque uno no aprende aislado. Uno no aprende aislado. Esta idea de que yo podía aislar al sujeto de la sociedad y meterlo en un aula y formarlo en un aula, suponía un ejercicio que hoy día está superado por la sociedad. Entonces, yo lo que me imagino es que tenemos que ir, el Estado social de derecho que construyamos, tiene que ir vinculando lo que hoy día es educación, salud, cuidado, en un sistema articulado, yo le llamo de desarrollo de la vida, ¿no? Es decir, y esto es muy pertinente a lo que hacen ustedes, porque el problema de la construcción de certezas, por ejemplo, para los niños y las niñas, la alimentación, todo eso, son fundamentales. Son fundamentales. O sea, nosotros tenemos que colaborar con la crisis de los cuidados y pedagogizar distintos aspectos de la vida. El derecho a la salud de un niño o una niña no es solo el derecho a atención hospitalaria. Es derecho a una alimentación saludable. Es derecho a espacios para hacer deporte. Es derecho a vivir vidas sanas, por ejemplo. Entonces, un sistema articulado de desarrollo de la vida necesariamente va a requerir combinar lo que hoy día es educación con lo que hoy día es salud. Entonces, en una misma comuna tenemos consultorios, jardines, escuelas, y no están coordinados, no están conectados.
Yo esto lo había usado de la superintendencia, pero se aplica también al caso de ustedes, cómo el saber de ustedes puede servir a un proceso de reimaginar la educación. ¿Cómo podemos transformar todas las instituciones en este sistema integrado de desarrollo de la vida? ¿Cómo podemos fundar instituciones nuevas, redireccionar la acción estatal? Y yo creo que ahora la discusión constituyente es fundamental, este tipo de debates, porque se requiere más Estado, sin duda, y se requiere superar el empleo precario. Yo de precariedad les puedo hablar mucho porque fui honorario más de 10 años en la Universidad de Chile, o sea, sé lo que es vivir de proyectos, precariedad total, falta de carrera funcionaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se requiere ahí una articulación entre las demandas propiamente gremiales, por decirlo de alguna manera, y este nuevo proceso de cambio que está experimentando Chile. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen mucho que aportar en este sentido. Dejo acá finalmente unas referencias, cualquier cosa que requieran, son algunos textos los cuales yo hice esta presentación. Cualquier cosa que requieran, estoy a su disposición ahora para dialogar, para que podamos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que ha sido una presentación muy, además, adecuada para el momento en que estamos nosotros viviendo. Me gustaría ahí, si alguien quiere hacer alguna consulta o comentario, ahí puedan levantar la mano y vamos dando las palabras. Me quedo con esta idea o el desafío, la invitación que haces ahí a repensar las instituciones, a crear, y en el fondo no solo a ir en contra o, como decías, a desmercantilizar, sino que también a pensar en algo nuevo. Yo creo que a veces nos cuesta salirnos como de del sistema en el que estamos metidos, y cuesta pensar de una manera distinta, y uno solamente piensa como en pequeñas correcciones. Así es que creo que es un ejercicio que tenemos que tratar de hacer a pesar de esa dificultad. Está la palabra de Rosana Mora. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Rosana Mora, de acá de la NEF, de la región de los lagos. Aprovecho a saludar a las dirigentes también de acá de la región de los lagos, que son súper movidas, Margarita y Jimena. Un abrazo grande para ellas. Oye, y felicitarlos por la exposición de Víctor Orellana, una magnífica exposición. Y yo quiero preguntarle a él, y me gustaría que ahondara más, un poquito más en esta idea de que tenemos que transformar un poco las relaciones de las instituciones del Estado, en las cuales están educación, FUNAEP, por supuesto, pero transformar la mayoría de estas instituciones del Estado pensando en que vamos avanzando hacia una sociedad distinta, digamos, en aquella sociedad que pareciera ser que la cosa mercantil, el mercado, que es el aspecto que nos ha dominado, queremos dejarlo atrás. Entonces me gustaría él, desde su reflexión psicológica, cómo él vislumbra estos caminos, estos puentes en los cuales nuestras instituciones públicas pudieron acoger de una manera distinta a esta sociedad demandante, que ya el mercado parece no ser la primicia de la forma de desarrollo que queremos alcanzar. Gracias por la invitación. Ahí le dejo la palabra a Víctor, y ahí animar a los demás que quieran hacer consultas, que puedan ir ahí pidiendo la palabra. Bueno, Carolina, gracias Rosana por tu comentario, y precisamente yo creo que la radicalidad, lo voy a decir con esa palabra, la radicalidad de la transformación que experimente Chile no depende tanto de cuántos semáforos se quemen, ni incluso a esta altura de a cuántas protestas y cacerolazos se hagan. Yo creo que la radicalidad de los cambios depende del grado de imaginación que tengamos para redefinir la acción de nuestras instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro problema, hemos pasado 15 años, 20 años, diciendo lo que no nos gusta. Está bien. Yo he participado también de ese proceso, de ese movimiento, de que he dicho lo que no nos gusta, pero
qué sí queremos. Porque claro, lo que sí queremos a lo mejor no lo vamos a lograr en 5 minutos, ciertamente. Entonces, ese grado de imaginación se tiene que llevar a un nivel institucional. Por eso yo decía que ya no basta desmercantilizar, es decir, no basta, yo puedo agarrar la Clínica Las Condes, comprarla y ponerle Clínica Las Condes pública. Pero todos ustedes saben, todos sabemos que ahí, por ejemplo, todo el funcionamiento de la salud en Chile, de hecho, en Chile hay un sistema de la enfermedad, no de la salud. Porque para la salud privada lo que le conviene es que tú te enfermes. Entonces tenemos todas las esquinas con farmacia. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que no se trata de ir a comprar Cruz Verde y tener todas las esquinas con farmacia. O sea, un país que tiene en toda la esquina una farmacia es un país enfermo. Yo quiero que la gente esté sana, no que tenga remedios simplemente gratis, que también debería tenerlo. Entonces, ¿cómo reimaginas el conjunto de la acción estatal para iniciar un proceso nuevo, totalmente nuevo, que no podemos imitarlo de ningún país del mundo? Porque ningún país del mundo ha llegado a la situación en que hemos llegado nosotros, de privatización de los servicios sociales, de un montón de cosas. Esto es como un poco la frase de Carlos Dittborn, ¿no? A propósito del Mundial de Fútbol, ¿no? Del 62, que decía que como no tenemos nada, lo queremos hacer todo. O sea, Chile después del terremoto del 60 organiza un Mundial de Fútbol. Y porque no tenía nada, lo queremos hacer todo. O sea, yo creo que ese es el espíritu para nosotros. Como no tenemos nada, como no tenemos derechos sociales, como tenemos instituciones sobrevivientes del viejo Estado, pedazos de Estado, estados que sirven para fiscalizar, como no tenemos nada, tenemos que reimaginarlo todo. Ahora, yo no tengo la receta porque eso creo que es un proceso de discusión en el cual los actores fundamentales son ustedes. Porque de lo contrario, si ustedes se restan de este tipo de debate y se limitan a una cuestión puramente particularista, le van a dejar toda la pega a los, entre comillas, a los representantes. Y sabemos que eso no funciona tanto, independiente de que sean representantes bien intencionados, que creo que lo son hoy día la mayoría en la constituyente. Creo que la clave acá es partir por la realidad, no partir por la institución. Es partir por la realidad y ver luego cómo las instituciones pueden adaptarse a la realidad. Es decir, cómo es la familia realmente existente, cómo son los niños realmente existentes, cómo son los dilemas de salud realmente existentes. A partir de eso, ir configurando una articulación de instituciones. En el caso, yo creo, de ustedes, es muy, muy importante. O sea, yo fortalecería esta institución, le daría otras misiones todavía mucho más ambiciosas a las que tiene hasta el día de hoy. Porque, o sea, yo creo que debiesen ser parte de un sistema nacional del cuidado, de la educación, por ejemplo, de la salud. O sea, deberían estar mucho más articuladas con esas otras instancias y tener una pretensión universal. O sea, yo me imagino que la atención preescolar en Chile y todo lo que signifique luego la educación básica y media, vamos a optar por la educación pública. Y eso requiere, por ejemplo, que el servicio de ustedes crezca. No todos o sea, necesitamos que crezca con una dirección con sentido, ¿no? Pero yo partiría por los aspectos como de la realidad. Y ahí iría redirigiendo. Por ejemplo, hoy día hay un debate que dar de cuál es el papel del Ministerio de Educación. Si el Ministerio de Educación en estricto rigor lo que hace es poner plata, ¿no? Si el resto lo hacen los sostenedores, y esto es lo que decía el ministro en la defensa contra la acusación constitucional de que yo lo único que hice fue que los sostenedores hicieran su pega. Entonces no tenemos ministerio. ¿Cuál es el rol del Consejo Nacional de Educación? ¿Por qué existe un Consejo Nacional de Educación? ¿Qué sentido tiene? Que exista, a lo mejor es espurio, a lo mejor podemos disolverlo y ahorramos un montón de plata. Yo creo que por ahí podría ir por ahí podrían ir los tiros, por ejemplo. Tenemos un directorio, el Consejo Nacional de Educación, que la verdad yo no sé qué labor sustancial cumple. Entonces, por ahí van un poco las discusiones. Y no podía desmutearme. Muchas gracias, Víctor. Está pidiendo la palabra Gloria Jara, nuestra compañera dirigente de Andime y parte también de la FENEDU. Hola, buenos días. Buenos días a todos y todas. Estamos súper contentos de esta forma de comenzar este congreso tan importante para la JUNAEP, y partir sobre todo con esta excelente exposición de Víctor Orellana,
que en realidad nos obliga a tener una perspectiva mucho más amplia del problema y de lo que tenemos por delante. Y en ese sentido, creo que el contexto en que nos instala es una exigencia que nos obliga a pensar cada uno de nosotros también en una perspectiva que supere esta conciencia neoliberal de pensar primero en nosotros y luego en el conjunto. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se habla de transformaciones, principalmente, y lo vemos entre muchos dirigentes sobre todo, que se instalan en una perspectiva de defensa institucional primero, antes de pensar qué es necesario para la transformación del conjunto. O sea, a propósito de la Comisión Nacional de Educación que mencionaba Víctor recién, efectivamente, si uno les propone ahí a la institución o a los trabajadores que podría ser una buena idea que se disolviera y asumimos el problema de otra manera, lo más probable es que ellos se las arreglen, ¿no es cierto?, para justificar de que son necesarios. Y a propósito de eso, más allá de saludar y felicitar, quería compartir una conversación que a mí me parece que es importante a propósito de estos cambios de mirada. Hace un tiempo, cuando yo presenté todo el conflicto Junaev en espacios sindicales, apareció allí un dirigente de los campesinos, de los pequeños campesinos, y me dijo, yo sueño con que algún día la Junaev compre los alimentos a las cooperativas de pequeños campesinos que tenemos en Chile y no se importen las manzanas que distribuimos desde Nueva Zelanda o de países muy lejanos teniendo producción propia. Y eso tiene que ver con esa conexión, con esa interacción de lo que sí tenemos, de lo que sí somos. Y tenemos que efectivamente pensar distinto. Y ante eso, bueno, solo más que nada el comentario y no sé, yo después voy a conectarme con Víctor para ver la forma en que nos ayudes también a abrir las mentes para esta perspectiva de cambio que necesitamos instalar y sobre todo empujar los trabajadores y trabajadoras que somos parte de este Estado. Así que muchas gracias a todos ustedes por este espacio. Y no sé si hay algo más que comentar, que agregar, Víctor, más que una pregunta, era una reflexión, ¿no es cierto? Puntualizar que en este problema de cómo, lo peor que podría pasar es que no pase nada, es decir, que sigamos funcionando tal cual y que luego a como estamos funcionando le pongamos más parches. Eso es lo peor que podría pasar. Entonces la inercia en este sentido es fatal. Hoy día en la situación chilena yo creo que se produce algo de que la inercia es fatal, es mucho más dañina que los cambios. O sea, acá tenemos que cambiar. Entonces, cuando alguien te dice, no, pero es que hazlo con cuidado, porque es difícil, está bien, si todo eso es cierto, pero es que las fuerzas de la inercia te llevan a una crisis mayor todavía. Porque ya estás tomando CIMSE, no puedes tomar CIMSE, estás tomando PSU con militares. ¿Qué viene después? O sea, con carabineros, ¿qué viene después? O sea, ¿qué va a pasar después? En 5 años más, tal vez ya la gente no quiere ir a la escuela. O los estudiantes empiecen a, o sea, ya no se queden en metro, se queden en la escuela, no sé. Estoy diciendo que estamos en una situación de que estamos obligados a transformación. Entonces, puesto en ese escenario, por ejemplo, el ejemplo que decía Gloria, es ya una repartición pública que tiene que ser redireccionada porque va a tener otra misión. Acá vamos a tener que aceptar ser redireccionados. Eso, lo que, entonces, vamos, pero eso no significa perder empleos, porque todo lo contrario, vamos a necesitar más Estado. Necesitar más Estado y mejor Estado. Y eso es importante, que hay que articular las demandas gremiales con estas demandas más de fondo. Es decir, mayor carrera funcionaria,
mejores condiciones de trabajo. Si dependiera de mí, yo por ejemplo soy un gran, esto podemos discutirlo, es una opinión, pero yo soy un gran enemigo de la jornada escolar completa. Creo que la jornada escolar completa como una cosa mandatoria para estar haciendo lenguaje y matemática en la tarde, que es lo que pasa, para subir entre comillas los puntajes que nunca suben, es brutal. Entonces, bueno, a lo mejor podríamos terminar con la jornada escolar completa y tener los colegios abiertos para la comunidad, como pasa en muchas partes del mundo. Y que eso sea una obligación de los colegios. O sea, algo mandatorio. Ya, entonces eso va a significar que vamos a necesitar personal para hacer otras cosas. Por ejemplo, y yo tengo esta idea, ya, ¿qué hacen los niños y las niñas? Por ejemplo, hay una edad en que juegan videojuegos, no sé, por decirte una cosa. Yo estoy seguro que si agarro a un profesor que le gusta eso, le va a sacar un efecto pedagógico a eso. Estoy seguro. Entonces, necesitaría algo de la administración pública hoy día, que es este equeco, digamos, que esta cosa incoherente de distintas agencias, tengo que dar las vueltas para allá, y eso significa también cambiar direccionalidades de carreras profesionales, de gente que está haciendo una cosa que podría ser otra. Ya, ahora, para entrar en eso, yo creo que va a haber que articular, por decirlo de alguna manera, lucha gremial y lucha por transformaciones más de fondo, es decir, ir a lo de fondo, no tanto proteger el trabajo que se hace, sino que ir más allá, o sea, mejor empleo, más estabilidad laboral, más claridad, pero ser flexible en la labor que se hace e imaginar junto a los demás gremios, junto a la federación que están construyendo, junto a distintas asociaciones y sobre todo junto a los papás, las mamás, los estudiantes. Es decir, esto uno cuando lo conversa con otros sujetos, con otros actores, ahí se va clarificando más. Ir viendo cómo por dónde podría ir una reorganización, una reconstrucción de este tipo de un nuevo Estado. Yo por eso decía, no es tanto desmercantilizar, no es tanto fortalecer la educación pública, esa palabrita que a mí no me gusta para nada, como si ya la tuviéramos. Acá lo que se necesita es reinventar. Eso. Gracias, Víctor. Tenemos la palabra de Paola Ramírez, nuestra compañera de AFAEB, pero además también dirigente regional de ANEF de la región de Los Ríos. Pau. Muchas gracias, Carolina, y dar también un saludo a cada uno de los que hoy día estamos iniciando este maravilloso Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de AFAEB, JUNAEB. Y gracias, Víctor, también por tu excelente presentación. Creo que el tema de educación es un gran tema, como muchos otros que tenemos en este país. Obviamente necesitamos más y mejor Estado que garantice todos estos accesos a tanto la educación como también el gran temazo de la salud. Me quedo en tu presentación con el aspecto de repensar las instituciones públicas en cuanto a sus políticas y programas. Y cuando ahí tú mencionas ahí que dejar quizás de tener estos programas focalizados. Hoy día JUNAEB justamente tiene programas que van desde un criterio de focalización. Y siempre, o sea, me he preguntado desde que ingresé a esta maravillosa institución, ¿por qué la alimentación, justamente con lo que hablaba Gloria, tiene que ser focalizada? ¿Por qué tenemos que tener, o sea, al 60% de estudiantes del registro social de hogares que cumplan con ese requisito para optar a la alimentación? Es un tema que no se puede, o sea, ya no tiene más resistencia en este país, porque también la alimentación es un derecho humano, un derecho universal. Entonces deberíamos tener, o sea, el acceso a todos nuestros niños y niñas y dejarle quizás la elección a los padres y madres y apoderados a que elijan si es que quiere que el niño coma o no en la escuela, pero no tener esta restricción ya desde la entrada. Y lo otro también pensando a futuro, con todo el cambio constitucional que se nos viene, y también acompañado del proceso de descentralización, que claro que tenemos que repensar en una nueva JUNAEB, porque quizás cuando se formó y se creó la Junta de Auxilio, yo creo que esa palabra de auxilio hoy día ya no va con nosotros en estos tiempos. No somos tampoco así como de beneficencia, de dar tantos beneficios. O sea, yo creo que aquí, como tú bien dices, el rol que hoy día JUNAEB tiene no pasa
porque la JUNED se vaya achicando en sus programas, sino al contrario, o sea, vaya un poco invirtiendo los recursos, pero con una mirada ya de una accesibilidad de todos y todas nuestros estudiantes, los diferentes niveles educativos. Porque también pienso igual en las becas. Nosotros damos acá igual un beneficio económico. No tendríamos por qué hacerlo porque el Estado ya debería, o sea, garantizar, o sea, su rol es garantizar el acceso a la educación con todos y todas. Entonces no deberíamos tener familias que dependan de un recurso económico para que el estudiante pueda estudiar. Eso no significa, o sea, que todos los compañeros y compañeras que hoy día son del programa de becas tengan que salir de la escuela. No, pues no. Se reinvierte, todo se modifica, todo se repiensa, como dices tú, en otro rol que JUNAED tiene que tener de aquí en adelante y sobre todo, como digo, o sea, en este proceso constitucional y que viene acompañado también del proceso descentralizador. Eso. Gracias, Pau. Ahí no sé qué nos quieres comentar, Víctor, pero yo creo que ese es un gran tema. Cuando uno empieza a mirar más de fondo las cosas, dice, chuta, pero es que al final levantarlo es como que, ¿qué va a pasar con nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar con la JUNAED? ¿Qué va a pasar el día en que no hayan necesidades? Ya, pero eso es como súper utópico, o sea, igual van a haber dificultades y además hay que garantizar, como tú dices, si uno estuviera como en una política más universal, hay que garantizarla también. Y eso también es un trabajo de alguienes. Así que, bueno, eso plantea un poco la disyuntiva que también nos pasa internamente en JUNED, esto de la universalidad versus la focalización. Y creo que estamos tan acostumbrados a focalizar y estar en esa lógica que también cuesta de repente imaginar una forma distinta de apoyar, en este caso nuestro, a los estudiantes y sus familias. Así que, Víctor, te doy ahí la palabra a propósito de la intervención de la Pau. Muchas gracias, Paola, también por tu comentario. Estoy muy de acuerdo. Creo que la tensión entre universalidad y focalización tiene que resolverse a favor de universalidad. Y esto por varias razones. Mira, la principal, no tanto por beneficiar al no focalizado, por decirlo de alguna manera, porque en Chile la focalización se ha corrido tanto. Bueno, focalizar en el 60% ya es como medio. Yo he escuchado hasta focalizar en el 90% más pobre. Ella no está focalizando tanto. Entonces, la focalización se inventa a partir de esta idea en los años 80, que el Estado tiene que ayudar a los verdaderos pobres porque el resto tiene que arreglársela solo. Entonces, el Estado te ayuda un poquito, te focaliza tu ayuda para que luego, si tú logras tener un mejor mandar, tú ya la puedas arreglar solo, ¿no? Y lo que ocurre ahí es que todo el Estado construye una relación con el sujeto que se basa en el sujeto como un sujeto carente, en este caso vulnerable. Entonces va construyendo la idea, le va diciendo a la gente, oye, tú solo recibes plata si eres débil, tú solo recibes atención si eres débil, y tiene toda la gente ahí haciendo formularios para calificar en alguno de los tantos formularios que hay que hacer en Chile para ser vulnerable. Entonces al final eso lo que construye es una idea muy negativa de esos sujetos, de la persona. Y la persona, nosotros al revés, debiésemos atenderla, no porque es vulnerable o porque tiene, sino porque es un ser humano, ¿no? Es un ser humano. Entonces tú, los intestinos y el estómago de un niño de estrato alto y uno de estrato bajo son, cuando nacen, son iguales. La alimentación, los consejos de alimentación son los mismos. Entonces, la universalidad te permite entender al otro como un ser humano, ¿no? Y no simplemente como un sujeto carente. Y esto genera después muchas perversiones, ¿eh? Sobre todo en el tema de los bonos, ahora que está de moda esto de que la gente no quiere trabajar. Claro, porque ustedes durante 30 años, acá lo que se ha hecho es decirle a la gente más carenciada que su trabajo vale nada, porque le pagan un sueldo de hambre. Entonces le dicen, la única forma tuya de salir adelante es ponerte en una fila a recolectar el bono, o si no, ser narcotraficante, que eso es lo que está pasando en nuestras poblaciones con nuestros niños. Que el camino de la educación ya para ellos está cerrado y lo que aparece es ser soldado de narcotraficante. Entonces, claro, si tú durante décadas estimulaste eso, por supuesto, si el punto es darle en educación sobre todo, es tratar al otro como un ser humano digno de manera universal. Y luego, el rendimiento
ya no es un rendimiento para competir sobre el otro, es decir, para dejar al otro como vulnerable o para yo ganar y ser meritorio, porque en educación el rendimiento no es necesariamente competitivo. A mí no me sirve, por ejemplo, yo he sido profesor universitario muchos años, yo siempre le digo a mis estudiantes que a mí no me sirve el que sale primero, a mí no me dice nada que alguien salió primero, o el que sale segundo, tercero, a mí eso no me sirve, a mí me sirve si aprendió. A mí me sirve que aprendió. Entonces yo les trato de formar una ética del trabajo, es decir, usted a mí me trae resultados. Si usted se quedó toda la noche trabajando o lo hizo en 5 minutos, es un problema suyo. Hay gente que a lo mejor tiene más facilidad, a mí no me importa. Yo le voy a exigir sus resultados. Yo no lo voy a poner en un podio. Yo no lo voy a poner en un podio. Entonces, la focalización y esta idea del mérito lo que hace es dividirnos y al final no construye una ética del trabajo ni de la dignidad. Yo creo que lo que subyace a esta discusión es que en Chile tiene que haber una transformación de carácter ético. Yo me acuerdo este sketch, La Oficina, ¿se acuerdan o no? De los 80, que al final la única que trabajaba era Gertrudis, porque en este país el que trabaja es tonto, porque le dan más pega, ¿no? O sea, el que trabaja, entonces uno, si te trabajáis mucho, te dan más pega, entonces siempre tenéis que ser, Espinita no trabajaba, el otro que era carretero tampoco trabajaba, había un modelo de feminidad muy tóxico, en el sentido de que había que ocupar la feminidad también para no trabajar, y la única persona que trabajaba era Gertrudis y era la menos valorada de toda la cuestión. Entonces yo trataría de invertir eso. O sea, yo creo que la focalización al final lo que termina haciendo eso. Termina construyendo una sociedad que no valora el trabajo. Todo lo contrario, yo quiero construir una sociedad que valore el trabajo. Por eso me parece muy importante esta discusión en el sentido de que los trabajadores del sector público, la NEF, las distintas asociaciones, recuperen esta ética universalista, esta ética del trabajo para plantear una transformación de mayor escala a nivel del Estado, que insisto, necesariamente va a ser gradual. Esto no va a ser en 5 minutos, pero que va a ser un proceso. O sea, acá yo creo que nosotros tenemos que pensar ya en un proceso de transformaciones. De lo contrario, que todo siga igual es lo peor y eso puede generar una crisis social y política mayor a la que estamos viviendo. Gracias, Víctor. No sé si hay alguna otra palabra o comentario. Hay algunos comentarios en el chat a propósito de la alimentación. La DINCA dice: el programa de alimentación focalizado de JUNAEV es discriminatorio porque el profesor encargado del programa debe aplicar criterios. Bueno, eso además hoy día, porque en algún momento, ¿no es cierto?, JUNAEV tenía el listado específico quiénes eran los niños que tenían derecho a la alimentación. Hoy día se han entregado cantidades que son menores a las necesidades y por lo tanto cada establecimiento debe además ver cómo, entre comillas, focaliza. Y eso es bastante subjetivo, por decirlo de alguna forma. Así que también ahí JUNAEV lo que ha hecho, y que nosotros no compartimos, es esto como de delegar la responsabilidad en los profes, en el colegio, en el sostenedor, de decidir a quién darle alimentación, cuestión que también nos parece bastante riesgoso, cuestionable, y en el fondo es un poco como lavarse un poquito las manos con el problema que significa dejar a alguien afuera, sobre todo en este contexto donde ha habido mayor necesidad a propósito de la situación social y económica post-COVID, ¿no es cierto? Bueno, no veo más palabras pedidas, así es que ahí le pido a Felipe como coordinador que vamos viendo el tema, vamos terminando creo que antes de lo previsto. Agradecerte, Víctor, creo que ha sido muy ilustrador y ha entregado muy buenos elementos para la discusión que tenemos que hacer ahora, que es bajarlo un poco a nuestra institución, estas mismas interrogantes, estos mismos desafíos, esta misma posibilidad de pensar y de crear. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Es una cuestión difícil porque no estamos acostumbrados, porque además esta demanda que nosotros tenemos de participación, de que nos consideran en cosas tan pequeñas, que uno también va perdiendo la práctica de pensar, la práctica de imaginar de maneras distintas. Así que hoy día estamos en esa tarea. Te agradezco en nombre de nuestra asociación y también de todas las personas que han participado, que son nuestros invitados externos. Creo que ha sido una muy buena instancia para poner temas relevantes y de fondo en la discusión, en nuestras preocupaciones, en nuestras cabezas, porque creo que al menos desde AFAEP, desde nuestros compañeros y compañeras acá,
sí lo tenemos instalado como en nuestro corazón. Hay cosas que no nos gustan, que sentimos que esto no está bien, y por eso también es que nos hemos movilizado y ahora tenemos que darle forma y consistencia a ese malestar. Así es que agradecerte una vez más, Víctor, ahí dejarte un espacio para despedirte. Bueno, y ahí todos agradeciéndote. Creo que ha sido una muy buena exposición, profunda y clara a la vez. Al revés, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá apoyando el trabajo de las organizaciones gremiales y de trabajadores. Y yo simplemente pedirle, en este caso, pedirle un compromiso con este proceso de cambio que está viviendo Chile. Porque ya estamos en una etapa en que ya se salió a cacerolear, ya se votó por una constituyente, pero es el grado de imaginación, de propuesta, de articulación que puedan tener con otros sectores, con otros gremios del sector público, aquello que va a garantizar la radicalidad y la pertinencia de los cambios que se necesitan en Chile. El funcionario del sector público, yo que soy funcionario y trabajador del sector público buena parte de mi vida, tiene mejores condiciones para organizarse que otros trabajadores que no las tienen. Entonces, subyacen ustedes también una mayor responsabilidad con ese proceso, porque esos trabajadores del sector privado que salieron a cacerolear, a lo mejor no pueden organizarse, tener asociaciones, tener dirigentes, tener espacios como este, y por lo tanto tener el tiempo para preparar una propuesta. Ustedes lo han conseguido, no ha sido un regalo, ha sido un proceso de lucha que proviene de todo el siglo XX, de la creación de la NEF de Clotario, y así en adelante, ¿no? Pero es el momento de usar, de verter toda esa fuerza, esa posibilidad que ustedes tienen de organizarse en un proceso de transformación mayor. Eso yo les quiero pedir un compromiso con este proceso que vive Chile. No hay que dejarle solo la tarea a los representantes, esto ya no se trata solo de votar, hay que organizarse, hay que estar ahí, y sobre todo hay que imaginar y hay que proponer transformaciones. De lo contrario, las propuestas van a venir de los mismos de siempre, de los centros de estudio que ya los conocemos, de la gente acostumbrada a monopolizar el discurso, y es necesario que los trabajadores irrumpan y demostrar que los trabajadores no solo se movilizan por más sueldo, que lo hacen y es legítimo, sino que además se proponen metas país. Yo creo que es el momento de hacerlo. Eso, con ese simplemente llamado, les agradezco la posibilidad de participar acá con ustedes, y me llena como de gusto poder estar acá. Ojalá pueda, lo que necesiten, vamos a estar acá siempre disponibles. Así que muchas gracias, y espero que la instancia congresal sea productiva y depare, construya objetivos para lo que se viene. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Y ahí quedamos con esa tremenda tarea y responsabilidad. Al menos desde acá la vamos a hacer. Vamos a ver qué resulta, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo. Así es que lo hemos tomado aquí desde AFAEP. Ojalá que también eso motive e inspire también a otros compañeros y compañeras de otras asociaciones a pensar a salirnos como de la caja, como decían, ¿no es cierto? A pensar de manera distinta lo que puede ser y hacer nuestras instituciones por nuestro país. Así es que muchísimas gracias. Ahora recordar, no se puede, es como aplaudamos, así la Gloria estaba haciendo bravo. Falta eso falta aquí en la cosa interactiva, pero bueno, los aplausos están. Hay algunos ahí que están aplaudiendo virtualmente. Pedirles sí a todos y a todas los que, sí, muchas gracias, Víctor. Sí, quedas liberado también, puedes ir a tus otras labores. Muchísimas gracias. Ahora sí, podemos en el fondo vamos a dar paso al trabajo ya de las comisiones, así que agradecer a todos los